cuando comenzamos a integrar los tipos de procesos productivos de bienes o servicios con la implementación logística o supply que requiera cada uno de ellos. Para esto necesito que por favor verifiquen en sus libros de gerencia de operaciones o los libros clásicos que hay en la biblioteca, ya sea Krawewski, Heisinger, Render, cualquiera de estos libros de gerencia de operaciones o también de Operation Management. Eso viene siendo como el capítulo 3 o 4, que habla acerca de los procesos productivos. ¿Ya? Los procesos productivos, en términos generales, los podemos clasificar en dos grandes áreas dependiendo del nivel de tangibilidad. Aquí están los tangibles y aquí están los intangibles. Y esta regla que normalmente se presenta para identificar los tipos de procesos, ya sean de bienes o servicios, resulta que estos son los procesos para bienes o estos son los procesos para servicios. Voy a empezar de allá para acá. Voy a empezar al revés. Voy a comenzar a hablar de esta regla, que son los bienes. Normalmente pesan 90-10, 80-20, donde la tangibilidad está dada por el equipo y la tecnología. El primer proceso, flujo continuo. Perdón, el primer proceso, línea. Cuando tenemos un proceso de producción en línea, tenemos una máquina, en este sentido, que aquí genera producto terminado que hay para consumo. Y usted tiene diferentes materias primas que entran en diferentes puntos. Cada materia prima tiene un ingreso diferente, pero las características de esta máquina son las siguientes. Primero, son de altísima velocidad. Una máquina de estas puede ser de toallas higiénicas, 1200 unidades minuto. Pañales desechables hay de 600, 400, 300 unidades minuto, las que usted quiera. Pero todo es así, unidad minuto. De esos niveles estamos hablando. Y estos niveles de velocidad, ¿qué me generan automáticamente? Me jalan muchísima materia prima y me producen muchísimo producto terminado. Y cuando digo la palabra o el superlativo muchísimo, en términos logísticos, ¿de qué estoy hablando? Que usted requiere de dos infraestructuras gigantescas para poder tener esa máquina operando. Tiene que tener un centro de abastecimiento y un centro de distribución. Por supuesto, un centro de abastecimiento, cuando yo le hago zoom al centro de abastecimiento, los centros de abastecimiento deben de tener, o este tipo de centros de abastecimiento deben de tener áreas especializadas para las materias primas. Debe tener procesos de separación de materias primas. Tiene que tener procesos de recepción o áreas de recepción de materia prima, incluyendo la muestra para calidad, el muestreo para calidad y la cuarentena. Por supuesto, tiene que tener todos los sistemas de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes. Y en términos de seguridad industrial tienen que ser muy fuertes, por ejemplo, para incendio, todos los sistemas de agua, todos los sistemas, sobre todo para manejar sustancias tóxicas, peligrosas y explosivos. ¿Por qué razón? Porque usted aquí se encuentra en estos centros un mix de materias primas. Y cuando digo mix, estoy hablando de manera muy genérica, sustancias químicas que pueden reaccionar entre sí. Por el otro lado, requiere un producto terminado, donde el volumen de producto terminado tiene que tener recepción de este producto terminado, almacenaje del producto terminado, separación del producto terminado. Y otra área para despacho de este producto terminado. Ok. Estos dos factores se configuran en la vida de esta máquina. Y sin esos dos factores entrelazados, pues simplemente no hay forma de operar esa máquina. La razón, se requiere una logística inbound muy fuerte, una logística para ingreso y disposición de la materia prima en la máquina y una disposición para retiro del producto terminado y llevada y transporte hacia el lugar de almacenaje. Una logística inbound de flujo continuo. ¿Dónde queda inbound? Inbound quiere decir bajo techo, dentro de las instalaciones. ¿Ya? Bien,
Hablemos de nuevo de la máquina. Entonces, si yo tengo altísimo o me jala muchísimo materia prima y muchísimo producto terminado, resulta que aquí tengo que tener una relación muy fuerte con compras para el abastecimiento de la materia prima. Y tengo que tener una relación muy fuerte con planeación para la planeación de la máquina y la relación de planeación dependiendo del producto terminado requerido. Y yo estoy aquí en la mitad, yo estoy aquí manejando la máquina. Otras características de esta máquina. Es de alta velocidad, calidad de la materia prima. Calidad. Tiene que ser la más alta calidad. ¿Por qué razón? Porque cualquier variación de calidad de la materia prima para la máquina. Y son máquinas muy sensibles. ¿Qué ocurre normalmente? Se compran máquinas de estas que requieren materia prima de alta calidad, pero la instrucción que dan a comprar es que tienen que comprar a bajo costo, o que tienen que comprar bajo ciertos estándares, o tienen que disminuir los costos de compra de materia prima. Y un comprador, si le dan la instrucción, ¿qué hace? Pero no necesariamente aplica siempre para eso depende también de la estrategia de la empresa, porque si la tienes razón, pero la estrategia de la empresa se basa en la calidad del producto, pues que está siendo masivo, sí, pero si no, pues se puede ver otros planes como pues, una materia prima que sea nueva o reutilizable, que sea, depende mucho del plan de la tienes empresa. razón, pero en esta máquina no. Estas máquinas, como te digo, son de altísima tecnología y son muy sensibles. Vamos a ver otros procesos productivos que me aceptan ese tipo de materias primas. Pero en este tipo de máquina, como andan a tan alta velocidad, la variabilidad de cada producto, ¿ya? Tú no puedes tener materia prima con una variabilidad, inclusive tocando límites de control. Tú tienes que tener una materia prima que te dé, por supuesto, ciertos rangos de control, pero que te diga que es controlada su variabilidad y que no va a generar problemas en la velocidad de la máquina. A veces en estas máquinas se ponen a ahorrar en materia prima y terminan generando más paradas de máquinas y años de máquina y desperdicios de producto terminado. La otra característica con el producto terminado, ¿cuál es? Resulta que el secuenciamiento no es tan flexible como parece. Es más bien más o menos rígido. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que son materias primas, que son máquinas de alta tecnología y como son de alta velocidad, lo ideal sería tener pocos cambios de referencia. Pero aquí, desafortunadamente, muchas veces se tienen máquinas de este tipo y le sacan mucho más productos. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted tiene una referencia estándar o para cada nivel y usted termina sacando variaciones de tamaños para cada una de estas categorías y al final, a pesar de usted tener 4 categorías, en términos prácticos está sacando 16 productos, 16 cambios de máquina. Y en muchas ocasiones estos cambios de máquina ni siquiera respetan la cantidad óptima del lote mínimo. Que esto es fácilmente calculable dependiendo de los costos de producción, cuánto es el lote mínimo que usted tiene que fabricar para generar un cambio. Y es más, usted también tiene que costear los cambios de máquina. Resulta que este secuenciamiento es el que usted tiene que cuadrar con la parte de planeación para poder sacarle jugo a esta máquina. Otras características de estas máquinas son, al ser de alta velocidad, requieren mucho computador integrado a la manufactura. Normalmente estas máquinas vienen con un controlador, un navegador central de control, donde están los escáneres, están diferentes monitores que le van diciendo por dentro de la máquina cómo está. Esto es muy costoso. Muchos empresarios no tienen este dinero y tienen que evitarlo y recurrir a la mano de obra para el control de este tipo de productos. Por supuesto, el ojo humano no podrá reemplazar a una máquina de estas. Usted no podrá revisar qué ocurre con un proceso productivo a 800 unidades al minuto. ¿Ya? Usted podrá hacer pequeños muestreos, inspección, en fin, pero llegar a decir que tiene el control de la máquina en esas condiciones no puede.
Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en términos del uso de la tecnología. Lo segundo que tenemos en estas máquinas es que son de altísimo poder y poder de energía. Requieren muchísimo poder energético para poder trabajar estas máquinas. Profe, que también entendí la parte de las muchas referencias. O sea, que si uno tiene muchas referencias de un mismo producto, ¿está haciendo mala utilización de esa máquina? Puede ser. Puede estar generando, debido a tanto cambio, puede estar generando una caída de productividad. O por no cumplir pues, los lotes mínimos, tratar de cuadrar la máquina por lo menos para algo. Aquí hay una paradoja de mercado, porque el consumidor, o lo hemos acostumbrado a considerar en la economía de mercado, que es que la mayor cantidad de referencias, unidades o por un producto le da la sensación de que usted hace muchas cosas diferentes. Pero si tiene un solo equipo, puede estar teniendo problemas con esa máquina o acabándola muy rápido. Energía, por supuesto, esta energía hay que comprarla en la bolsa energética, y hay que saber claramente cómo se hace la negociación de compra de energía. Otra característica también de estas máquinas es el suelo que requieren. Estas máquinas en el suelo que requieren es un suelo especial. Es un suelo donde usted tiene que hacerle cimientos y a veces tiene que hacerle zapatas y columnas para que puedan recibir los puntos de eje de las máquinas. Y resulta que en ocasiones estas máquinas uno las encuentra en plantas productivas que están en terrenos aquí que son meandros antiguos o madreviejas del río Cauca, o las zonas industriales, ya sea Jumbo o Santander. Y son zonas muy lacustres que requieren unas zapatas muy fuertes, y aquí usted tiene que gastar una plata bastante interesante para poder hacer un anclaje de máquina adecuado. De lo contrario, usted puede tener una máquina que termina caminando por todo lado de la planta, o se le desacopla, o puede llegar a tener problemas precisamente por el suelo donde está ubicada la máquina. Otra característica también con esta máquina, ¿cómo debe ser la gente que maneja la máquina? Capacitada. Y normalmente nosotros también cometemos errores alrededor de esta capacitación, porque la capacitación que hacemos es simplemente transferencia de conocimiento por práctica, y tenemos pocos institutos por sectores o por tecnología donde estos operarios de esta máquina se capacitan para precisamente recibir la instrucción adecuada de operación. Lo segundo es que gastamos muy poco dinero en capacitar operarios de estos en el extranjero. Normalmente los fabricantes de estas máquinas tienen pasantías, tienen temporadas, pueden hacer ejercicios de capacitación de operarios para la máquina, pero no invertimos en ese dinero. Terminamos pasando mañas y errores y costumbres de uno a otro, dependiendo de los operarios que estén, sin que sea algo coordinado. De manera que aquí hay un componente de capacitación. Un presidente de una compañía me decía, comentaba eso, él decía, mire, nosotros con la tecnología tenemos un problema tan complicado, y él ponía su ejemplo. Él decía, yo a mi esposa no le presto mi carro, y mi carro es de alta gama, no sé cómo, y vale más o menos 200 millones. Y una máquina de estas que puede estar alrededor de unos 2.500 millones, lo pongo a cualquiera. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la tecnología? ¿Ya? ¿Qué otra característica tienen estas personas? O deben de tener estas personas que operan estas máquinas. Los turnos que pues, si es de mucha turnos. producción tienen que ser 24/7. Sí, pero hablemos de tripulaciones. Una tripulación que sea el principal y el asistente, ¿ya? Yo aquí tendría los 3 turnos de producción, normalmente 8 horas, ¿cierto? 8 y 8. Pero resulta que yo tengo que tener un joker o 2 para estar intercambiando para cuando pasen de trasnocho a madrugada, por la mañana. ¿Ya? Normalmente tenemos 2
tripulaciones de 12 horas cada uno. ¿Ya? Explotación. Y aquí tenemos ya problemas. Sí, tienes razón, en términos legales eso tiene otra connotación, pero en términos de productividad esto tiene el problema del cansancio, en fin, pero también entran en conflicto los operarios porque a ellos les beneficia manejar las 12 horas. Profe, los drones son como los apoyos que se dan para cambiar de turno. Sí, estos permiten que estos estén más tranquilos, más relajados. Es lo mismo que te obliga la legislación para los, por ejemplo, los pilotos de avión. Son tantas horas y tienen que bajar, tienen que entrar a otra tripulación. ¿Ya? Ok, otra característica de estas personas. ¿Qué otra característica deben de tener? Deben ser un apoyo importantísimo a todo el proceso del CISO y a todo el proceso de la gestión ambiental. ¿Por qué razón? Porque estas máquinas, por gestión ambiental, consumen mucho recurso natural. Ya hablé de energía, pero también consumen mucha agua y requieren aire. ¿Por qué? Por los sistemas hidráulicos y los sistemas neumáticos que manejan. O agua para refrigerarse, porque generan mucho calor los motores que tienen, o áreas que tienen que refrigerarse, ya sean recirculadas o no, o áreas frías también. O aire porque hay mucho sistema neumático, entonces también tiene que ver con la calidad del aire que le llega a la máquina. En el CISO, precisamente porque si usted está manejando una máquina de alta velocidad, ¿cuál es su mayor riesgo? Manos. ¿Ya? Manos. Otro riesgo en estas máquinas, ¿cuál otro? Ergonomía. Tiene que estar cargando cosas pesadas, motores, partes, repuestos, materias primas. Otro, ¿qué más se les ocurre? Si yo tengo muchos motores, ¿esta gente a qué está expuesta? Vibración, sonido. Vibración, Ruido. sonido, ruido. Sí, contaminación, particulado. Mucho electromagnetismo. Normalmente los zapatos que utilizamos en planta son de caucho, eso nos aísla y no nos toca con el piso. No utilizamos polos a tierra de cobre para descargar estáticas, nos estresamos muchísimo. Ya. Bien, entonces las características de estas máquinas son muy especiales para poderlas operar en términos de no solamente las personas, los recursos, los lugares, sino en términos logísticos, cómo se integra lo que es abastecimiento y distribución. ¿Ya? ¿Preguntas de este proceso? ¿Qué es ISO? Seguridad industrial y salud ocupacional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Yo pensaría que deberíamos tener también otra componente de capacitación, no solo de que los operarios sepan pues, solo el manejo de la máquina, sino también como que otros tipos de procesos, porque es que ahí es donde están muchas de las soluciones. Por lo menos conozco operarios que sin necesidad de llamar a mantenimiento te arreglan una máquina, saben más que el de mantenimiento de esa máquina.